Buen día, chicos. En la clase anterior estuvieron viendo con mi compañera la primer parte del sistema circulatorio, donde identificaron las estructuras que lo componen, como la sangre, conformada por glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Por otro lado, los vasos sanguíneos, recordemos que estos eran las arterias, las venas y los capilares, tanto venosos como arteriales. Y por último, los movimientos del corazón, que impulsan la sangre por todo nuestro cuerpo. Para la clase de hoy vamos a continuar con la segunda parte del sistema circulatorio y profundizar en otros aspectos que lo involucran. Como estudiamos anteriormente, una de las características de nuestro sistema circulatorio es que posee doble circulación. ¿Y cómo interpretamos esto? Si pudiéramos acompañar a un glóbulo rojo por todo su trayecto, veríamos que pasa dos veces por nuestro corazón. Otra de las características de la circulación es que se trata de un circuito cerrado. Si observamos la sangre por la cual viaja nuestro glóbulo rojo, ésta se desplaza a través de las arterias hasta ramificarse en los capilares arteriales, que al ponerse en contacto con los capilares venosos, desembocan en las venas y culminan en las aurículas. Por un lado, tenemos el circuito mayor o sistémico. Este se encarga de transportar la sangre oxigenada y rica en nutrientes a todos los tejidos de nuestro cuerpo y llevarse el dióxido de carbono y otros desechos de las células. Y por el otro lado tenemos el llamado circuito menor o pulmonar, cuya finalidad es transportar la sangre desoxigenada hacia los pulmones, para que por medio del proceso de hematosis la sangre vuelva oxigenada desde los pulmones hacia el corazón. La posibilidad de que existan tales circuitos, donde la sangre carboxigenada y la sangre oxigenada viajen sin mezclarse entre sí, nos permite recordar la tercera característica de nuestro sistema circulatorio, que se trata de un circuito completo. Veamos cómo ocurre el circuito menor. Este comienza cuando la sangre carboxigenada sale del ventrículo derecho del corazón a través de la arteria pulmonar. Si continuamos el trayecto, esta arteria se ramifica en dos, siendo por un lado la arteria pulmonar izquierda y por el otro la arteria pulmonar derecha, cada una dirigiéndose a su correspondiente pulmón. La sangre es transportada por los vasos sanguíneos y a medida que las arterias se van ramificando, se reduce su calibre hasta llegar a los capilares arteriales. Una vez que la sangre ingresa al pulmón, más específicamente a los alvéolos pulmonares, como vimos con el sistema respiratorio, tiene lugar el intercambio gaseoso alveolar o también llamado hematosis. Por difusión, el dióxido de carbono va hacia los sacos alveolares para su futura expulsión al exterior del organismo, y el oxígeno, que ha entrado con el aire durante la inspiración, ingresa en los capilares venosos. Desde los capilares, la sangre, ahora rica en oxígeno, pasa hacia vasos de mayor calibre hasta que finalmente, a través de las venas pulmonares derechas y las venas pulmonares izquierdas, la sangre desemboca en la aurícula izquierda del corazón. El circuito menor termina en la aurícula izquierda, pero cuando esa sangre, ahora rica en oxígeno, pasa a su ventrículo correspondiente, que es el ventrículo izquierdo, comienza automáticamente el siguiente circuito, que es el circuito mayor o sistémico. El circuito mayor o sistémico, que fue el que nombramos recién, tiene su denominación por llegar a todo el cuerpo y abarcar también a todos los sistemas, a excepción del respiratorio, que fue el que vimos con el circuito anterior. Hablemos un poco de cómo hace su recorrido. Primero comienza cuando la sangre, que ya ha sido oxigenada en el circuito menor, es impulsada por el ventrículo izquierdo del corazón. Esta sangre con alto contenido de oxígeno pasa a la arteria aorta con gran presión sanguínea. Continuando con el recorrido del circuito mayor, la arteria se ramifica en diferentes vasos que irrigarán los órganos de la cabeza, del tórax, del abdomen y de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Así, el oxígeno y los nutrientes que están en los capilares arteriales llegarán hasta cada una de las células del cuerpo. Allí será utilizado para la respiración celular, y como producto de dicha reacción química, se liberará el dióxido de carbono al citoplasma celular, que, por difusión, pasará hacia los capilares venosos. A este intercambio gaseoso se lo denomina intercambio gaseoso tisular. ¿Por qué tisular? Esto se debe a que permite el intercambio gaseoso entre la sangre y todos los tejidos del cuerpo a través de las células. Ahora,
La sangre que a través de este intercambio gaseoso volvió a estar carbooxigenada es transportada por venas de mayor calibre hasta culminar en las venas cavas. La vena cava inferior recoge la sangre que proviene tanto de los riñones, del hígado e indirectamente del intestino. Y la vena cava superior recoge la sangre de la cabeza y de las extremidades. En ambos casos, la sangre carbooxigenada desemboca en la aurícula derecha del corazón, para luego pasar a su ventrículo correspondiente, el ventrículo derecho, y comenzar nuevamente con el circuito menor. Seguramente se preguntarán cómo logra la sangre llegar a todo el cuerpo. Esto se debe a la denominada presión sanguínea. La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos y se mide en milímetros de mercurio por medio de dos cifras que se determinan por la presión arterial sistólica, que es el valor superior, y la presión arterial diastólica, siendo este el valor inferior. Como vimos recientemente, la presión sanguínea se mide por medio de dos cifras. Bueno, observemos la siguiente tabla. ¿Qué vemos en ella? Lo que tenemos en la primera columna son las categorías de acuerdo a los valores de presión. Estos valores se encuentran expresados tanto en la segunda columna como en la última columna de nuestro esquema. Pero ¿por qué la presión tiene que medirse sí o sí con dos valores? Si tomamos como ejemplo la presión en un adulto sano, podemos expresarla de la siguiente forma. El número superior representa la presión sistólica, que en la tabla eran los de la segunda columna. Este valor lo que significa es la fuerza que ejerce el corazón sobre las paredes de las arterias cada vez que late. Ahora entonces, el número inferior, ¿qué es lo que representa? En lugar de medirse en cada latido, la presión diastólica mide la fuerza que ejerce el corazón sobre las paredes de las arterias, pero al descansar entre cada latido. Estos dos valores no se exponen solos. Como vimos antes, la presión se expresa en milímetros de mercurio. Si continuamos profundizando en lo referente a la presión sanguínea, podemos destacar dos patologías. Por un lado tenemos a la hipertensión, que es cuando la presión se mantiene estable a valores elevados, es decir, por encima de lo normal. Esto es ocasionado por un estrechamiento de las arteriolas que regulan el flujo sanguíneo en el organismo. A medida que esto ocurre, el corazón tiene que esforzarse por demás para bombear la sangre a través de un espacio más reducido, y con esto la presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta. La hipertensión es un tipo de disfunción cardiovascular y es considerada como una de las principales causas de enfermedades cardíacas, también de la pérdida de la visión, los problemas renales y aumentando el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Otra de las patologías de la presión es la hipotensión, que es cuando la presión está más baja de lo normal, pudiendo impedir el correcto flujo sanguíneo y de oxígeno en el cuerpo, lo cual conlleva mareos, desmayos u otros desórdenes clínicos. Mientras que la presión arterial es la fuerza de la sangre que circula a través de los vasos sanguíneos, la frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late por minuto. Una frecuencia cardíaca en aumento no hace que la presión arterial aumente al mismo ritmo. Aunque el corazón lata más veces por minuto, los vasos sanguíneos sanos se dilatan, es decir, que se agrandan para permitir que fluya más sangre con mayor facilidad. Al hacer ejercicio, por ejemplo, nuestro corazón se acelera para que llegue de esta forma más sangre a los músculos. Es posible que la frecuencia cardíaca aumente e incluso hasta se duplique de forma segura, mientras que la presión arterial puede responder aumentando solo un poco. Si medimos la frecuencia cardíaca, es decir, si tomamos el pulso antes, durante y después de hacer ejercicio, vamos a notar que durante la actividad física aumenta. Y a mayor intensidad tenga este ejercicio, más va a aumentar esa frecuencia cardíaca. Lo que sí, una vez que dejamos de hacer ejercicio, no vuelve inmediatamente a sus valores normales. Eso sí, entre más en forma estemos, más rápido se va a estabilizar. Los valores normales difieren de una persona a otra, pero tampoco son idénticos para la misma persona en otro momento del día, ya que se ve alterada tanto por la actividad física como las emociones. Podríamos considerar como valores normales entre 60 a 80 latidos por minuto. Como vieron en la clase anterior, el ciclo cardíaco involucra todos los eventos que ocurren en el corazón durante el desarrollo de un latido.
reconociendo las distintas etapas como la diástole, la sístole auricular y la sístole ventricular. En la diástole, la presión intraventricular es menor que la presión arterial, por lo tanto las válvulas seminulares se encuentran cerradas. Las aurículas también están relajadas y se comienzan a llenar de sangre. Cuando la presión de las aurículas es mayor que la presión de los ventrículos, se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre comienza a entrar en los ventrículos. En la sístole auricular, ambas aurículas se contraen al unísono, impulsando la sangre hacia los ventrículos, que se encuentran relajados, a través de las válvulas auriculoventriculares. Y finalmente, en la sístole ventricular, ya los ventrículos se encuentran llenos de sangre. Comienzan a contraerse y por lo tanto aumenta la presión sanguínea en su interior. Las válvulas auriculoventriculares se cierran y luego la presión ventricular es mayor que la presión arterial. Esto hace que se abran las válvulas semilunares y la sangre es expulsada hacia las arterias aorta y pulmonar. Tal vez no hayan escuchado hablar sobre la aterosclerosis, pero más que seguro sí sobre sus factores de riesgo, ya que estos podrían serles familiares. Se incluyen la obesidad, la presión arterial elevada o, como vimos anteriormente, la hipertensión, la diabetes, los antecedentes hereditarios de enfermedades cardíacas, el colesterol alto o simplemente el envejecimiento. Si nos enfocamos en el colesterol, ¿sabían que hay diferentes tipos de colesterol? Los más importantes son el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, porque puede derivar en la obstrucción de las arterias. Y también está el colesterol HDL, que es llamado colesterol bueno, porque se cree que ayuda a eliminar al colesterol del cuerpo. Para comprender esto mejor, necesitamos ver el asunto un poco más de cerca. Si nos encontramos adentro de una arteria, recordemos que sus paredes por dentro son lisas, viajamos con los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno hacia los principales órganos del cuerpo, y también encontramos el colesterol. Cuando la capa de la arteria tiene daños causados por la alta presión arterial, por ejemplo, el colesterol malo tiene más probabilidades de penetrar en las paredes de las arterias. Cuando este colesterol logra ingresar en las paredes dañadas de las arterias, cambia y puede producir inflamación. Con el tiempo, la inflamación de las paredes de las arterias crea algo conocido como placa. Las placas pueden empezar a formarse en edad temprana, y con el tiempo esto puede derivar en una obstrucción total de las arterias. Este proceso, conocido como aterosclerosis, podría llegar a poner la vida en riesgo, dependiendo de si la placa es estable o inestable. Una placa estable puede continuar creciendo y lentamente reducir el flujo de sangre con el tiempo, endureciendo y estrechando la arteria, pero sin bloquear necesariamente el flujo de sangre por completo. Pero en ocasiones, incluso unas pequeñas placas pueden hacerse inestables y romperse, exponiendo así sus contenidos. Esto es mucho más peligroso que la placa estable porque puede formarse rápidamente un coágulo o trombo que bloquee por completo el flujo de sangre. A medida que se forman las placas estables y causan el estrechamiento y el endurecimiento de las arterias, como por ejemplo de las piernas, se restringe el flujo de sangre, lo que hace que a veces caminar sea doloroso. En otras partes del cuerpo, los efectos de la ruptura de la placa pueden ser inmediatos. Por ejemplo, el bloqueo de las arterias que proveen la sangre al corazón pueden ocasionar un ataque cardíaco, mientras que el bloqueo de las arterias que proveen sangre al cerebro pueden ocasionar un derrame cerebral. Entonces, ¿qué podemos hacer para que las arterias se mantengan saludables? Tratar nuestros factores de riesgo beneficiará nuestra salud general y la salud de las arterias. Hacer más ejercicio y tener una dieta saludable y balanceada siempre es bueno para evitar todo tipo de enfermedades. Y siempre es bueno visitar al médico por posibles condiciones que no percatamos a simple vista en nuestro cuerpo. Además de los chequeos básicos como la medición de nuestra presión arterial, los niveles de azúcar y el colesterol bueno y el malo en sangre. Bueno chicos, con esto terminamos el tema del sistema circulatorio. Cualquier consulta o inquietud estaré a su disposición. Saludos.